Cielos, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos das como iglesia, como tu pueblo, como tu familia, Señor, de estar reunidos para juntos, Señor, adorarte. Y como hemos cantado, no necesariamente a través de una canción, a través de nuestros labios, sino a través de nuestra obediencia. Y queremos decirte, Señor, que estamos aquí con un corazón contrito, humillado, diciéndote que queremos entregar lo mejor de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo reflexionamos y sabemos que necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu, necesitamos, Señor, de tu palabra. Y te pedimos que tú continúes, Señor, obrando en cada uno de nosotros, como individuos, como familia, como tu iglesia, Señor, local, la IBE, y también, Señor, en la iglesia universal. Te pedimos que estemos atentos, Señor, a tu palabra, que podamos estar, Señor, en sintonía, en armonía, con corazones, Señor, sensibles, expectando, Señor, intencionalmente, buscando ese mensaje, esa palabra oportuna, Señor, para nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a ser más hijos tuyos, Señor, que podamos vivir la vida cristiana, Señor, en libertad, que podamos expresar, Señor, tu poder, tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, dar lo mejor de nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ya Liana mencionó. Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, el calor, el sol, ¿verdad? La alegría de poder experimentar la naturaleza de nuestro Padre Celestial, las flores, la hierba, las plantas. Le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Aún por este calorcito que estamos sintiendo esta tarde, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y quería conversar con ustedes y me acerqué ahora a Madaí y la vi que había venido después de la cirugía que ella tuvo y nos abrazamos. Y me dice, pastor, me dijeron que era su cumpleaños. Y yo le dije, sí, Madaí, le digo. Y me dice, ¿cuántos has cumplido? Y yo le digo, bueno, 60 años. Y ella me dice, pero parece que estás en tus 40. Y le damos gracias a Dios por ella, ¿verdad? La recordamos siempre con mucho cariño desde que llegó muy temprano a esta iglesia, ¿verdad? De 4 años de edad. Y después me dice, pastor, póngase esto para que digan para que sepan que usted es que todos lo conozcan, que usted es el pastor. Qué hermoso, ¿verdad? Y me puse a reflexionar, ¿no? en esto último y cómo es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor precisamente nos quiere ver así, como niños. Que podamos, hermanos, expresar nuestras emociones, nuestro deseo, esta gratitud hacia nuestro Padre Celestial y que podamos servirle. Se necesita ser un niño, ¿verdad? Para ser obediente, creer, ¿no? Las cosas de Dios. Y me puse a pensar precisamente en esto. ¿Cuánto, hermanos, nuestra iglesia cambiaría, nuestros hogares cambiarían si tuviéramos esa actitud de un niño, de creer como niños, que Dios es real, que Dios vive, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ello. Y por supuesto, mi corazón es para toda la iglesia, para todos los niños, para todos los jóvenes. Y le doy gracias a Dios por la iglesia y el privilegio que me ha dado de ser pastor aquí en este lugar, la IBE. Es un gozo muy grande. Quiero decirles que la persona que soy yo ahora se debe a cada uno de ustedes.
Cada uno de ustedes ha tenido algo que enseñarme. Cada uno de ustedes ha sido punto de inspiración para mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Y vamos a continuar nuevamente, vamos a retomar ya el libro de Romanos, después de este pequeño paréntesis que tuvimos. El libro de Romanos, Dios quiere darte un nuevo comienzo, ¿verdad? Y esta tarde vamos a enfocarnos en el capítulo, ya en el capítulo 7, imagínense, gloria a Dios. Estamos yendo despacio, paso a paso, y yo estoy convencido que la iglesia está siendo edificada, está siendo fortalecida a través del estudio de este hermoso libro Romanos. Estamos en el capítulo 7, versículos 1 al 6, y parte de este estudio le hemos titulado, hemos puesto esta pregunta: ¿y tú con quién estás casado? ¿Y tú con quién estás casado? Así que estemos pensando sobre o en esta pregunta, y yo creo que nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Uno de los problemas grandes que vemos de la iglesia a través de toda la historia, no necesariamente a través de la iglesia de estos días, es precisamente que nosotros todavía como que necesitamos ciertos mandamientos, ciertas órdenes, ciertos comandos para poder experimentar el triunfo sobre el pecado, ¿verdad? Todavía seguimos esclavizados. Y le doy gracias a Dios que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo precisamente tenemos libertad, hermanos. Hemos sido liberados del pecado, la muerte y de la ley, ¿verdad? Yo sé que este tema es un poquito controversial, por eso es que vamos a ir, como el pastor siempre les dice, paso a paso. ¿Ok? Queremos asegurarnos que todos podamos tener un buen entendimiento, una buena comprensión de lo que nuestro Padre Celestial nos dice aquí en este pasaje, Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿verdad? Especialmente en tiempos que nosotros pasamos y que vivimos, frustraciones, decepciones, aún en nuestra vida cristiana, tiempos de desobediencia. Queremos, anhelamos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Sabes que mi hermano, mi hermana, mi amigo, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte una nueva vida, una vida abundante, vida eterna. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida y esa nueva oportunidad se encuentra en el Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos enseña aquí, en el libro de Romanos. Y la última parte, si nosotros recordamos el último estudio, en el capítulo 6, nosotros estábamos estudiando acerca de que el apóstol Pablo nos llamaba y nos desafiaba a cada uno de nosotros a considerarnos muertos al pecado. Y él dice que el pecado no reine más sobre vosotros. Y él nos habló en un versículo, el versículo 14. Y en este versículo 14, siguiendo el tema, él realmente introduce un nuevo tema. En el versículo 14 él habla y dice: porque el pecado no se enseñoreará, dice, de vosotros, el pecado no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la... Y aquí él introduce este tema, el tema de la ley. Acuérdense ustedes que los primeros hermanos, la primera iglesia, la mayoría de los hermanos precisamente venían del judaísmo. Y algo que ellos era muy, pero muy conocido, algo que había moldeado sus vidas. Ahora aquí en el capítulo 7 el apóstol nos presenta otra pregunta. Y yo estoy más que convencido que esta otra pregunta prácticamente es la continuación del tema que él introduce en el capítulo 6, el versículo 14.
Y la pregunta es esta. Él dice, ¿nos ayuda la ley a nosotros como creyentes a enfrentar este problema del pecado? Esa es la pregunta que realmente él está haciendo aquí, en estos versículos. Y la respuesta, mi hermano, es sí y no. Sí y no. Por un lado, la ley, mi hermano, nos ayuda, pero solo hasta cierto punto. La ley nos ayuda a definir el problema. Nosotros no supiéramos qué es robar si la ley te dice no robarás, ¿verdad? Nosotros no conociéramos del adulterio si la ley no te dice no seas un adúltero. La ley nos ayuda en ese sentido a definir el problema. Pero por el otro lado, la ley, mi hermano, no es de ninguna ayuda cuando se trata de liberarnos del pecado, de nuestros problemas, de nuestra vieja naturaleza. En los versículos que hemos dado lectura, el hermano Ariel, el apóstol Pablo nos dice que no podemos enfrentar, mi hermano, tú y yo, no podemos enfrentar el problema del pecado con la ley colgando sobre nuestros cuellos. Él enfáticamente nos dice que tenemos que ser liberados. Y fíjense, la palabra liberados significa que nosotros no podemos liberarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de alguien que está afuera que pueda liberarnos, ¿verdad? Yo creo que este es un problema, mi hermano, muy pertinente hoy en día, en nuestros días. Por supuesto, como creyentes, nosotros nos regocijamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos regocijamos en nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nos regocijamos al encontrar estas grandes verdades, que somos libres del pecado, que hemos muerto al pecado y que vivimos para Dios, que vivimos para la justicia, para la plenitud y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos regocijamos en esas grandes verdades. Pero sin embargo, nuestra experiencia personal nos dice muy a menudo que no hemos logrado eso. ¿Cuántos se relacionan con lo que estoy hablando? Por un lado tenemos estas grandes promesas, estas grandes realidades, estas grandes verdades que el Señor nos ha dado. Pero muy pocos de nosotros nos hemos apropiado de ellas, ¿verdad? Y sentimos como que algo está pasando. Somos conscientes que todos tenemos un problema con el pecado. Nos sentimos que a pesar de que tenemos ese deseo de adorar y de obedecer y de servir a nuestro Dios, nos encontramos en circunstancias que estamos muy lejos de ellos, ¿verdad? Muy lejos de ellos. Todavía nos gusta, todavía pecamos. Y como dice el apóstol Pablo más adelante, encontramos en nuestro cuerpo esta atracción tan grande del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia personal. Y cuando decidimos pecar, como nos enseñó el apóstol Pablo, encontramos esclavitud, vergüenza y muerte. ¿Se acuerdan ustedes? El último estudio. Nos encontramos en la esclavitud, en la vergüenza y en la muerte. Mi hermano, esto es cierto en la vida de todo creyente. Las iglesias de todo lugar, de toda parte de este planeta, de este mundo, están llenas de creyentes, de cristianos que luchan con esto día a día. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué está ocurriendo aquí? Básicamente vemos el mismo problema que el apóstol Pablo nos describe aquí en estos 7 versículos. Y lo que está pasando, mi hermano, es que aún no hemos logrado entender la ley, no hemos logrado entender su propósito, no hemos logrado entender sus efectos. Como dije al inicio, queremos todavía
mandamientos, queremos reglamentos detallados a seguir para poder ser liberados de nuestros problemas, como niños, ¿verdad? Un niño necesita ciertas pautas, necesito una guía, necesito este mandamiento, esta orden, para poder liberarme. Pero ¿sabes qué? Cuando lo intentamos, incluso con las mejores intenciones, nos encontramos que no podemos, que no funciona, ¿verdad? Esta tarde, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes 2 principios espirituales. Aunque siento que el tiempo no nos va a dar, posiblemente nos quedemos en el primero, pero quisiera compartir esta semana y la que viene de 2 principios espirituales que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en estos versículos y que nos van a ayudar a vivir, escúcheme bien, en una vida cristiana abundante, que nos van a ayudar a vivir, mi hermano, en libertad. Conociendo que tú y yo hemos sido, mi hermanos, liberados, hemos muerto a la ley, que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Y el primer principio espiritual es el siguiente. A través de nuestra unión con Cristo, en ese mismo momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos muerto a la ley. La ley ya no tiene dominio, ya no tiene autoridad sobre nosotros, los hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego abre un paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley, dice, tendrá dominio, que la ley se enseñorea del hombre, dice, entre tanto que éste vive. Y si el hombre muere, ¿qué pasa? El hombre es libre de esa ley, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo aquí. Y para poder explicarnos, mi hermano, este principio, en el versículo 2, él va a introducir una ilustración. ¿Ok? Él continúa diciendo, porque la mujer, aquí viene la ilustración, que nos va a ayudar a explicar de una manera sencilla esta gran verdad, este principio. Porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? Bien sencillo. Mi hermano, esta es una ilustración simple, sencilla, tomada de la vida. Me hace acordar a esas ilustraciones que nuestro Señor Jesucristo presentaba a sus discípulos para poder enseñar verdades espirituales, ¿verdad? Y esto es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Una ilustración bien sencilla. Es una ilustración que nos va a ayudar a aclarar este problema. ¿Y cuál es ese problema? Nuestra relación con la ley. ¿Cuál es esa relación que la ley tiene ahora contigo y conmigo, ahora que somos hijos de Dios? ¿Verdad? Y en la ilustración podemos ver, mi hermano, que la mujer claramente es la imagen del creyente, es la imagen mía, es la imagen tuya. Pero antes que continuemos, quisiera que nos fijemos de nuevo en el primer versículo, ¿ok? En el primer versículo. La palabra de Dios dice lo siguiente, ¿acaso ignoráis? En otras palabras, ¿no sabéis? Dice, hermanos, y nuevamente quiero que pongan atención al paréntesis, donde él dice, pues hablo con los que conocen hablo con los que conocen la ley. En otras palabras, si quieres entender y comprender este versículo, este pasaje, debes de saber algo acerca de la ley. Eso es lo que está diciendo.
Debes de conocer sus propósitos y la manera como se aplica a nosotros los creyentes. El apóstol está hablando aquí y nos dice que si no conoces o no entiendes la ley, terminarás confundido. Así que la pregunta que tengo para ti, mi iglesia, es la siguiente. ¿Entiendes la ley? ¿Entiendes la ley? El apóstol está hablando, dice, pues hablo con los que conocen la ley. Si no entendemos, no vamos a comprender este pasaje. Así que vamos a detenernos un momento y veamos cuánto tú y yo entendemos la ley. Primero, ¿sabías que la ley a la que el apóstol Pablo se está refiriendo o él menciona aquí se refiere al comportamiento, a esa conducta que Dios espera de nosotros? ¿Verdad? Está hablando aquí del adulterio, ¿verdad? Él está hablando de esta ley. En otras palabras, está hablando de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo está hablando aquí, mi hermano, acerca de la ley que fue dada a Israel. ¿Verdad? A ver, ¿qué más saben de la ley? ¿Sabías tú, mi hermano, que el principal propósito de la ley es llevarnos a Cristo? ¿Sabías tú eso? Que el principal propósito de la ley es esa. Mira lo que dice el apóstol en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo, y esa palabra ayo significa nuestro tutor, nuestro maestro. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y vamos a pararnos aquí, vamos a definir, a fin de que fuesen salvos por la fe. A fin de que tuvieran vida eterna por la fe. A fin de que tuvieran vida abundante por la fe. Es nuestro ayo. Me hace acordar cuando llegué a ese versículo. Por supuesto, yo no estoy alentando ni siendo participante de estas peleas de los toros, ¿verdad? Yo no estoy haciendo, pero me hace pensar sobre esto. Hay un torero principal y ese torero principal tiene también sus ayudantes, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Los cuadrilleros. Y cuando el torero principal ya llega el momento para matar al toro, los cuadrilleros llegan y comienzan a torear al pobre animal y usan diferentes tácticas y lo traen al lugar donde se encuentra el torero principal. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Dice, de manera que la ley ha sido, dice, nuestro tutor que nos lleva a Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué hermoso es. Y mi hermano, la ley realmente es el carácter de Dios. La ley nos muestra la santidad de nuestro Dios. Y la ley viene a ser ese espejo donde tú y yo, donde el ser humano, mi hermano, puede verse y puede mirar la condición de uno y ver que nosotros no podemos alcanzar esa santidad de nuestro Dios. En otras palabras, la ley nos ayuda a mirar nuestra condición espiritual. Pero no solamente eso, la ley nos ayuda a comprender que en nuestras habilidades nosotros no podemos alcanzar esa santidad. Y la ley nos ayuda, mi hermano, a entender que necesitamos de alguien, necesitamos de un Salvador. Y la ley nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta ustedes? El propósito grande de la ley es precisamente llevarnos al Señor. Somos salvos no a través de las obras de la ley. Somos salvos a través de la fe, ¿verdad? La gracia de nuestro Dios a través de la fe.
Mi hermano, y una de las formas que la ley lo hace es precisamente condenando al pecado. Escúcheme bien. Esto es lo que hace la ley, condenando, señalando. La ley, mi hermano, nunca te da palmaditas cuando tú haces algo correcto, pero cuando haces algo malo, te condena, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han recibido un diploma de la ciudad, del departamento de licencia, diciendo: hermana Dolly, qué bien se ha portado todo este mes, todo este año, no ha cometido ni una infracción? ¿Verdad que no? No. Pero cuando haces una infracción, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Rápidamente la ley te señala y te condena. En otras palabras, la naturaleza de la ley, mi hermano, es condenar el pecado. La naturaleza de la ley, mi hermano, es señalar nuestras fallas, señalar nuestros fracasos. Eso es lo que hace la ley. Ahora, mi hermano, ¿sabías tú que el efecto de la ley es desanimar? Fíjense, el efecto de la ley es desanimar. Si la ley condena a alguien, a nadie le gusta ser condenado. ¿A quién le gusta ser condenado? A ver, levante la mano aquí, que le gusta, se alegra, hace fiesta cuando es condenado. Entonces el efecto de la ley, mi hermano, invariablemente es desalentar. La ley produce una sensación de derrota y en última instancia, escúcheme bien, una sensación de desesperación en nosotros. Y esa es la manera como nosotros nos encontramos o sentimos cuando nos encontramos en situaciones que hemos infringido la ley, ¿verdad? Así nos encontramos. Eso es lo que hace, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Este problema de la ley, mi hermano, no es solamente de nuestros días, sino este problema de la ley tiene su origen desde que el hombre tiene uso de razón, desde toda la historia del ser humano. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos en Galacia, en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. Así que este problema, no se sienta mal, mi hermano, no estamos solos. Hay muchas personas, como mencioné, que están pasando por estas emociones, por esa esclavitud, que muchas veces, en lugar de experimentar la libertad en el Evangelio, volvemos a ser esclavos de estos mandamientos y de estas ordenanzas. Mira lo que dice el apóstol. Está hablando aquí a estos hermanos en Galacia. Y él les dice: oh Gálatas, insensatos, les dice, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, para no obedecer al Evangelio. A vosotros, dice, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis, dice, el Espíritu, en otras palabras, recibisteis el Evangelio, recibisteis la salvación, recibisteis vida eterna, vida abundante, por las obras de la ley o por el oír de la fe. Él está diciendo eso. Y luego repite en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora dice, vais a acabar por la carne. Interesante. Yo creo que estos 3 versículos no necesitan ni una explicación para darnos a entender lo que el apóstol nos está hablando, ¿verdad? Pero quiero reflexionar, mi hermano, en 2 aspectos. El primero es lo siguiente: en el versículo 1 habla de insensatos y el versículo 3 habla de necios, pero en el griego, el original, es la misma palabra: necio, necio, insensatos, insensatos. Entonces está hablando 2 veces lo mismo. Y cuando la palabra de Dios nos habla y nos repite una verdad, mi hermano, tenemos que prestar muchísima atención. Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el maestro de la escuela dominical, no lo va a hacer el terapista, no lo va a hacer el abogado, no lo va a hacer el médico. Solo la palabra de Dios, solo la verdad nos hará libres, mi hermano. Dice insensatos. Y la otra palabra dice, ¿quién os fascinó? En otras palabras está hablando como que hubiera una fuerza que está colocando, está actuando en los hermanos para que en lugar de obedecer al Evangelio, los atraiga nuevamente al dominio de la ley, ¿verdad? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? El apóstol Pablo, mi hermano, aquí nos está diciendo lo siguiente: lo opuesto a insensato es ser sabio, ¿verdad? Insensato es ser sabio. Eso es lo que está diciendo. Les está diciendo a los hermanos, ustedes son insensatos, no son sabios, no han madurado espiritualmente. Les está diciendo, ustedes son unos tontos, necios, están fuera de su mente, les está diciendo. Mi hermano, escúchame bien, eres un necio. Escúchame bien, lo que el apóstol está diciendo aquí es lo siguiente: eres un necio si tú quieres o decides dormir en la calle, en el suelo, en lugar de dormir en tu cama. Eso es lo que está diciendo. Eres un necio si decides morirte de hambre en lugar de disfrutar esa deliciosa comida que tu esposa te prepara, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eres un necio, eres un tonto si decides tú, dice, gozar de aquella mujer o de aquel esposo fuera de la casa en lugar de gozar de tu esposa y de tu esposo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En otras palabras, lo que él dice, eres un necio, eres un tonto, no tienes sabiduría. Dice, si tú decides vivir en la esclavitud de la ley, escúcheme bien, hermanos, eso es lo que dice, eres un tonto. Si decides volverte a la ley en lugar de experimentar y de gozar de la libertad que solo el Evangelio de nuestro Dios nos da. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿sabías tú que hay ciertos signos que tú puedes ver en las personas que todavía viven bajo la ley? Hay ciertos signos que todavía quieren vivir bajo los rudimentos, decía el apóstol Pablo, de la ley. Necios, insensatos. Y uno de esos signos es precisamente la jactancia. Escuchen bien, la jactancia. Personas que siempre señalan las áreas de éxito, las áreas que ellos están haciendo bien y se jactan de eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Al jactarse, lo que ellos están haciendo es precisamente distraernos para que tú y yo no estemos mirando esas áreas de su vida en las cuales están fallando, ¿verdad? Así que el apóstol nos dice, hablo a los que conocen la ley. Y ustedes deben de saber esto. Nosotros, mi hermano, no vamos a poder comprender, entender estos versículos, este pasaje, si nosotros no entendemos la ley. Pero hay otra marca que siempre tú vas a ver en estas personas, hermanos, cristianos, pero que han decidido volver al yugo, a la esclavitud de la ley. Y es que siempre critican a los demás, siempre están criticando. Y sabes que esta es otra táctica de distracción. ¿Te has puesto a pensar tú por qué las personas critican?
¿Por qué? ¿Por qué critican a otras personas? ¿Te has puesto a pensar tú por qué lo hacen? Porque de esa manera logran que nuestros ojos se apartan de ellos, ¿verdad? Y nos estemos enfocando en otras personas. En otras palabras, esta es otra forma de distraernos. ¿Sabías tú que las cosas que criticamos a otros son las mismas cosas de las que nosotros mismos somos culpables? Es como una especie de proyección. Criticamos a las personas porque realmente lo que está sucediendo es que nosotros estamos fallando en esas mismas áreas, ¿verdad? Como ves, mi hermano, la ley está produciendo esta sensación de fracaso y de derrota, y constantemente. Y de una manera sigilosa y de una manera lenta, progresiva, nos adaptamos a ella, como decía el Chavo del 8, sin querer, queriendo, ¿verdad? Y la compensamos criticando a las personas. Compensamos eso, criticando a las personas. Otra marca es que siempre son reacios estas personas que han decidido vivir bajo la ley. Son siempre reacios a admitir el pecado en sus propias vidas. Yo he tenido muchas oportunidades, hermano, en encontrarme con personas así. Son muy reacios. Es difícil que ellos logren admitir sus fallos, sus fracasos, sus pecados. Y esta es la mentalidad de los que han decidido vivir bajo la ley. Conocen, ellos saben lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros, de ellos mismos, ¿verdad? Es por eso que odian, mi hermano, admitir sus errores y su pecado, porque saben que tienen que cambiar, saben que tienen que cambiar, pero ellos no lo quieren hacer. Pero ahora quiero volverlos nuevamente a Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. Yo les dije que quería reflexionar en dos áreas. Ya reflexionamos en insensatos. Y la segunda parte es, ¿quién os fascinó? ¿Se acuerdan que les dije que ya hay algo dentro de nosotros que nos atrae precisamente a la ley? Y aquí lo vemos. Fíjense, lo que hemos venido hablando. Dice, jactancia, que es presunción, ¿verdad? Hablamos de crítica, que habla de celos, pleitos, envidias, ¿verdad? Luego hablamos de reacios a admitir, o sea, personas soberbias, duros de cerviz, mentes encallecidas, corazones de piedra, personas que sabiendo que no están cumpliendo, obedeciendo a Dios, sin embargo aparentan, en otras palabras, hipocresía, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? ¿Quién os fascinó hacer todo esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando? Nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que está sucediendo. Escúcheme bien, mi hermano. Hemos sido salvos, hemos sido liberados, mi hermano, del pecado, de la muerte y de la ley. En el Espíritu Santo hemos recibido una nueva naturaleza. Amén. Pero esa vieja naturaleza todavía existe, está ahí. Y es esa vieja naturaleza, mi hermano, escúchame bien, si tú estás pasando por este problema de la ley, que te fascina, que te hace atractivo volverte a la esclavitud de la letra, de la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Amén. Amén. Es interesante. Y por último, mi hermano, hay otra marca
en estas personas, en estos cristianos que han decidido volverse a la ley. Y es que invariablemente estas personas están sujetos, dijimos, al desánimo, ¿verdad? Porque ellos experimentan esa condena, ¿verdad? Están sujetos a la derrota. En otras palabras, están sujetos, mi hermano, escúcheme bien, a la depresión. Personas que siempre viven deprimidas. Ellos saben, ellos aparentan, ellos nos dan una imagen, pero deep inside viven en depresión, porque ellos no pueden engañar a Dios. Amén. La ley, mi hermano, está haciendo su obra, condenando. Y en ese sentido de condenación produce esta depresión de espíritu. Eso es lo que está sucediendo. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Si no lo sabías, ya lo sabemos ahora. Y es el deseo de mi corazón que ahora que conocemos un poquito acerca de la ley, de su propósito y de esos efectos que producen en las personas, podamos entender este hermoso pasaje que el apóstol Pablo nos está enseñando y que tú y yo podamos vivir, mi hermano, en libertad, en triunfo, en victoria. ¿Verdad? Por eso sigo preguntando, ¿lo sabes? Amén. Siempre hay un tiempo y un momento para aprender. Y qué hermoso, mi hermano, es tener un corazón sensible, que podamos aprender. Qué triste es tener este corazón duro, mentes encallecidas, cerradas. ¿Sabías tú, mi hermano, que la soberbia es prácticamente esa barrera grande que nos impide la enseñanza, el aprendizaje, el cambio, la transformación? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros seamos sensibles al mensaje de nuestro Dios. Amén. Así que si sabes esto, y ahora creo que sabes, podemos ver que este es un problema importante en la iglesia de hoy. Escúcheme bien. Hay miles y millones de creyentes que siguen en esclavitud. Ellos mismos han vuelto a los rudimentos de la ley, en la esclavitud, en lugar de estar experimentando esa vida abundante, esa vida victoriosa que el Señor, que su Evangelio nos da. Aquí en estos versículos, mi hermano, está la salida. Aquí en estos versículos está la forma de podernos liberar, de ser libres de la ley. Así que vamos a analizar este pasaje para que podamos verlo y vamos a volver a la ilustración. Y como dije, la mujer que habla aquí el apóstol Pablo, somos tú y yo, ¿verdad? Somos tú y yo. Y el apóstol nos dice que ella tiene dos maridos, uno después del otro, del que murió, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se hacen problemas y comienzan a tratar de sacar principios acerca del matrimonio, pero el propósito del apóstol aquí no es hablar del matrimonio. Esto solamente es una figura. El énfasis que el apóstol Pablo, mi hermano, pone aquí es lo siguiente. Él nos quiere hablar de esa nueva relación que la ley tiene sobre la mujer que ha perdido su primer marido. Eso es lo que el apóstol Pablo. ¿Cuál es la relación que la ley tiene ahora con ella? Ahora que su marido ha muerto, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 2. Y en el versículo 2 aquí el apóstol está diciendo, él está hablando, dice, no cometer adulterio, ¿verdad? La ley le dice a estas dos personas, al hombre y a la mujer, le dice, ustedes deben de permanecer, dice, casados, deben de permanecer
juntos hasta que la muerte los separe. Eso es lo que la ley les está diciendo a ellos. La ley no es el marido, ¿verdad? La ley no es el marido. Aquí está la mujer, aquí está el hombre, y la ley, los mandamientos de Dios les dice: ustedes no pueden separarse. Si tú te metes con un hombre o tú te metes con una mujer, eres un adúltero. Hay muchas personas que malinterpretan este versículo. Piensan que el hombre que murió, el marido que murió, es la ley, pero no es así, ¿verdad? La ley no es el marido, mi hermano. Pero si el primer marido muere, dice, la mujer queda libre de la ley, ¿verdad? La ley no puede decirle a la mujer a dónde ir, qué hacer y con quién estar. Ella es libre de la ley. Ella es libre de tener una nueva vida, ¿verdad? Ella es libre de elegir a otra persona. En otras palabras, la muerte del marido hace que la mujer muera para la ley. La muerte del marido, mi hermano, hace lo siguiente: que la mujer sea liberada de la ley. La ley no tiene autoridad, no tiene dominio, y en términos legales no tiene jurisdicción sobre la mujer. Ahora, en esta oportunidad quiero ir un paso más. ¿Ok, pastor? La mujer somos los creyentes, ¿verdad? ¿Amén? ¿Me están siguiendo? La mujer somos los creyentes, muy bien. Ahora, ¿quién es este primer marido? ¿Quién es este primer marido? Dijeron por ahí la ley, pero dijimos que la ley no es el marido, ¿verdad? Nuevamente, aquí está la mujer, aquí está el hombre, y la ley les dice, tienen que permanecer juntos. La ley no es el marido, ¿verdad? ¿Quién es este primer marido? La carne. Mi hermano, según el contexto está muy claro. Hemos venido hablando de esto, mi hermano, todas estas semanas. Creo que llevamos casi un año ya en el libro de Romanos. Estamos hablando de lo mismo, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? El primer marido, mi hermano, es nuestra naturaleza. El viejo Adán, ¿verdad? La vida en que nosotros nacimos. Ese es el primer marido. Y estamos vinculados a Él, casados con Él, y no podíamos liberarnos de esta vieja naturaleza. Al igual que una mujer casada con un marido malo, abusivo, cruel y mezquino, viejo, decrépito, no había mucho que ella pudiera hacer, ¿verdad? De liberarse, de hacer al respecto. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que el apóstol nos está hablando aquí, mi hermano. Mientras está casada, mientras está atada a este marido, a esta vieja naturaleza, ella sigue siendo, ¿qué? Esclava. Ella sigue siendo esclava. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Son conceptos, hermano, que a veces son un poquito difíciles de entenderlo. Por eso yo les animo a ustedes. Liana hace propaganda del Facebook y de los videos de la iglesia, de la IBE. No menosprecien, hermanos, esos videos. Vayan, que esta semana tú hagas un tiempo especial todos los días para que estés escuchando este mismo mensaje y que puedas abrir tu Biblia y ver si el pastor Julio te estaba mintiendo o si es la palabra de Dios, el mensaje de Dios que fue predicado.
porque esto es muy importante. Hay miles y millones de hermanos actualmente, y muchos aquí en la congregación, que estamos viviendo y viviendo estas vidas, mi hermano, de frustración, de dolor, de destrucción, de depresión, porque hemos decidido volver a los rudimentos de la ley. ¿Verdad? Hay libertad en Cristo Jesús, en su palabra. Mientras está casada, como decimos, está frita. No puede hacer nada. Mira lo que dice el versículo 3, Romanos capítulo 7. Dice, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, dice, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será ¿qué? Adúltera. Ahora lo ven, mi hermano. Lo ven claro, ¿verdad? La mujer no puede tener dos maridos a la vez. ¿Quién es el primer marido? La vieja naturaleza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No puede tener un segundo marido mientras está casada a este primero. De otra manera es llamada adúltera, ¿verdad? Ella está atrapada con el primero. ¿Y sabes qué? Tiene que compartir el estilo de vida de este marido. Y como ya hemos venido aprendiendo y enseñando, este estilo de vida, mi hermano, es esclavitud, corrupción y vergüenza y muerte, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a esta vieja naturaleza. Es por eso que los que nacemos en Adán, escúchenme bien, tenemos que compartir el estilo de vida del Adán caído. Es por eso. ¿Ven la armonía ahora, hermanos? ¿Ven la armonía? Es hermoso. Mi hermano, la palabra de Dios es algo grande. Hay delicia, decía el salmista, cuando uno, mi hermano, entiende lo que nuestro Dios nos quiere hablar y nos está comunicando en su palabra. Cuando ponemos a la Biblia como una armonía, como una unidad, y no tomamos un versículo por un lado y otro versículo para poner ahí nuestros pensamientos y filosofías humanas. ¿Verdad? Amén. Ahora bien, si esta mujer, mientras está casada con su primer marido, trata de vivir con otro porque el estilo de vida de este otro le repugna, la palabra de Dios nos dice que será llamada adúltera. ¿Quién la llama así? La ley. Perfecto, estamos aprendiendo. La ley lo hace. La ley le dice que es una adúltera, que es una hipócrita, ¿verdad? Ella es una adúltera. La ley la condena, le señala su fracaso y la llama adúltera, mi hermano. ¡Qué hermoso! Escúcheme bien, es solo cuando el primer marido muere, cuando esta vieja naturaleza muere, que ella está libre de esta condenación de la ley y así puede volver a casarse con un nuevo esposo, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, escúcheme bien, la ley guarda absoluto silencio y no tiene nada que decirle, que condenarle. Es por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 8, en el primer versículo, vamos a caminar. Dice, ahora pues no hay condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hermoso. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.